nos pongamos de pie para que hagamos una oración. No para que Dios tome el control, estamos seguros de que Dios siempre tiene el control. Vamos a orar para que estemos dispuestos en esta mañana a darle a Dios una bonita oración, abrir nuestras mentes y nuestros corazones también para escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta hora. El primer agradecido puede empezar esta oración. Rey de los cielos, Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso día, Señor, esta mañana, Señor. Has sido bueno, Señor, en gran manera, Señor, con nosotros. Nos has regalado este momento, Señor, para estar reunidos en tu santo nombre, Señor, para darte la gloria, la honra y la adoración, Señor. Oh Padre eterno, Señor, danos corazones limpios, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestra alma, Señor. Que tengamos, Padre eterno, Señor, toda esta existencia, Señor, en disposición a ti en esta hora, Padre eterno, Señor, para darte la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, de la misma manera, les pido por favor, abramos nuestras Biblias en el Salmo 22. Vamos a leer en el Salmo 22. Vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 25 del Salmo capítulo 22. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y los niños dicen? Gloria a Dios. Ok, hermano, vamos a leer. Dice, versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Usted es el 23. Los que teméis a Jehová, alabad, glorificadle, descendientes todos de Jacob, temedle vosotros, descendientes todos de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Amén. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, de esa manera damos paso al grupo alabanza para que nos dirijan en la alabanza a Dios en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo navegaré Espíritu
sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Dígalo esta mañana conmigo. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es ancho, es profundo y es ancho, sobrenatural, En cada clavo que traspasó tu cuerpo, Pensaba en ti, pensabas en mí, pensaba en mí. lo hacías por mí. Lo hizo por ti, hermano y amigo. En cada lazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada lazo que te dieron, pensabas en mí, pensabas en mí, lo hacías por mí.
su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí. O alguien Desesperado por ti, Señor. con un corazón sediento que espera beber. Adora al de Señor en ti. esta mañana, hermano, porque aquí está el Espíritu Santo. Estoy aquí, Díselo ahí. desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que ver. Resucita los muertos, sana de enfermos, con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Llénate, hermano, Él está aquí en el poder Espíritu de tu Santo, Espíritu. Aleluya. ven, llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por Dele la gloria y la alabanza, hermano. Bata sus manos en esta hora. con un Dele corazón gloria y alabanza al Rey. Rey de sus sediento corazones en esta mañana. que espera beber de ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Dele la gloria, dele la honra, dele adoración al Rey. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias Dios. Oh hermano, qué maravilloso momento
Qué Dios tan grande, qué Dios tan bueno, aleluya. Oh, aleluya, ha tenido misericordia, hermano, nos ha permitido levantar nuestras manos y nuestras voces. Ha olvidado cuánto le hemos fallado y nos ha dado esta oportunidad en esta hora. Gloria al Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Oh, aleluya, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo amado, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué maravilloso momento, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo les invito, hermanos, que estén cómodos. Voy a invitar en este momento a mi hermana Sandra. Digan que tenemos día misionero, ¿ok? Los dejo con mi hermana Sandra. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hay motivos para alabar a nuestro Señor, amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, les saludo en el nombre de Jesús a todos los amigos, los que no conocen de pronto de las misiones, así como decía nuestro hermano Felipe, cuando colocamos estas banderas aquí, estamos recordando que alrededor del mundo hay parejas, hay familias pastorales que están predicando el Evangelio. Así como nosotros estamos en este culto aquí, alrededor del mundo hay muchos lugares donde hay pastores también haciendo culto para el Señor y muchas familias están conociendo más del Señor, amén. Así que les invito para que coloquemos mucha atención y disfrutemos del informe misionero en esta mañana. Informe Misionero Mayo. Mujeres en las misiones. La obra misionera es un trabajo privilegiado, pero a la vez muy exigente para las familias que son enviadas a cumplir la misión. Es por eso que la responsabilidad no es solo para el misionero. El papel de su esposa e hijos es fundamental para el buen desarrollo en la misión encomendada, teniendo que enfrentar dificultades y situaciones complejas desde el momento que son enviados. El trabajo misionero es un poco complejo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a diferentes culturas, idiomas y costumbres. Tanto es así que en una misma congregación hay de diferentes nacionalidades. Pero gracias al Señor que Dios hasta aquí ha hecho algo especial. Éramos muy pocos cuando llegamos, pero durante este tiempo Dios ha venido añadiendo cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, de todas nacionalidades, idiomas y costumbres. Gloria a Dios, porque en su misericordia vemos su mano extendida. Ha sido todo un reto, un desafío, presentar a Cristo no solo con la predicación magistral, sino también con un abrazo, con una sonrisa, con un te quiero, con un yo te puedo acompañar. Presentarlo de la manera más elemental y más sencilla posible, con tal de alcanzar a las personas para el reino de Dios. Primeramente, salir de tu tierra, de su cultura, llegar a un país totalmente desconocido, adaptarse a sus costumbres, las cuales no estamos acostumbrados, a su comida, aprender el idioma, que no es fácil, enfrentar diferentes situaciones, caracteres, personalidades y ante todo, enfrentar la soledad. Yo diría que la familia misionera es muy solitaria, pero Dios siempre ha estado con nosotros. También difícil enfrentar la muerte de un ser querido a la distancia, como lo fue en mi caso, la muerte de mi madre. No fue fácil, aunque queriendo estar allá no pude, pero gracias a Dios primeramente, gracias a mi esposo maravilloso, y a unos hijos amorosos es que estamos de pie. Y doy gracias a Dios por eso. Ellas con toda disposición se enfrentan a los desafíos y retos que les exige la misión. Desde la consejería, oración, evangelización, traducción al idioma nativo, visitación, alabanza,
trabajando con los niños o haciendo trabajo social. Son muchos los roles que deben desempeñar, pero lo hacen con amor y pasión. La mujer en las misiones tiene un rol un poquito complicado a manejar porque ella tiene que mantenerse a la lejanía de su esposo y al mismo tiempo colaborar activamente para que salga adelante el proyecto, porque ella está comprometida con el corazón y con el alma al llamado misionero, tanto como su esposo, y anhela ver la gloria de Dios a través de todas las cosas que suceden. Entonces, este espacio que hemos podido recibir de parte de las mujeres en las misiones ha sido de verdad muy valioso. Y cuando las victorias llegan, lo que se creyó que era un sacrificio se convierte en satisfacción. Es ahí donde la felicidad de ver las almas llegar y la iglesia consolidar se convierte en refrigerio e inspiración. Dios les bendiga. Y ando ya tapendero basá, tuya y tereí. Dios les bendiga en gran manera. Soy la hermana Jessica Peralta de la República del Paraguay. Por la gracia del Señor, llegué al Evangelio a los 14 años de edad. Cumplí mis 15 años en la iglesia y conocí a la esposa del misionero, en Johanna Estela Sotomayor de Villa. Fue una mujer que me impulsó a servir al Señor. Aprendí bastante de ella. Fue una mujer de mucho valor para nuestras vidas espirituales. Luego conocí a la hermana Ana Roja de Rivera. Ella fue como una mamá para todas nosotras. Nos formó, nos guió, nos enseñó tantas cosas de cómo servirle al Señor con amor, con pasión. Y en este momento estamos con la hermana Julie Beltrán, y la verdad que es una hermana muy amorosa, una hermana apasionada por la obra del Señor, que nos enseña día a día que a pesar de los pesares, no importa la situación y las circunstancias, ahí estamos dispuestas sirviéndole al Señor. Son mujeres que han marcado nuestra vida, son mujeres que han dejado huellas en la República del Paraguay, y hoy somos los que somos gracias a estas hermosas y valiosas mujeres. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. Gracias por esas oraciones, hermano. Por favor, sigue incrementando tus oraciones para la obra misionera. Gracias por tus aportes, por tus ofrendas. Te ruego que sigas ofrendando y que si puedes hacer aún más, un esfuerzo más, lo sigas haciendo. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Porque tú pudiste ver a través de este video cómo ellas trabajan, y solamente son fragmentos de lo que ellas hacen, porque el trabajo es realmente extenso y amplio. A todas las mujeres, esposas de misioneros, esposas de pastores en las misiones y líderes que sirven a Dios con pasión en cada país, gracias. Muchas gracias por ser inspiración para esas niñas, jóvenes y ancianas que llegan a la iglesia y que con sus consejos y ejemplo les aportan para su crecimiento. Mujeres, gracias por dejarse usar por Dios en todo lo que la obra requiere. Gloria al Señor. Mujeres, gracias por dejarse usar por Dios en la obra del Señor. Amén. Aquí también, amigos, hermanos, tenemos una mujer que está haciendo un trabajo maravilloso al lado de nuestro misionero. Para los que no la conocen, los amigos que nos están visitando, nuestra hermana Mónica, y vamos a orar por ella. Amén. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios la siga usando de una forma maravillosa. Amén. Pero nos sabe, tenemos un privilegio mucho más, o bueno, igual de grande, y es que tenemos a las madres de los misioneros en este lugar. Y yo quiero invitar a nuestra hermana Fabiola y nuestra hermana Consuelo que pasen aquí esta mañana. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por estas mujeres. Qué gran trabajo el que ustedes han hecho, hermanas. Les reconocemos en esta mañana. Gracias por haber criado a esta mujer y a este hombre. Gracias por este trabajo tan maravilloso. Ustedes han hecho una labor grandiosa para el Señor, para el reino de los cielos, y ha sido de gran bendición para nuestras vidas también. Aquí les presentamos, hermanas, miren qué hermosa generación. Amén. Gloria al Señor por ellas. Que Dios bendiga y siga usando las mujeres. ¿Cuántas mujeres aquí quieren seguir siendo usadas por el Señor? Jovencitas, ¿cuántas quieren seguir siendo usadas por el Señor? Nosotros en el Señor podemos hacer cosas grandes y maravillosas. Así que vamos a orar por ellas para que Dios les continúe bendiciendo. Hace 8 días reconocíamos a las madres, ¿verdad?
Y en esta mañana tenemos el privilegio de reconocer a estas madres maravillosas que no solamente han servido al Señor como madres, sino como misioneras en sus casas, amén. Y han formado hombres y mujeres que han sido de gran o siguen siendo de gran bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanas. Dios tiene algo maravilloso para ustedes. Les reconocemos, admiramos y gracias, 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 de verdad que gracias, amén. ¿Cuántos agradecemos? Hermanos, este trabajo no ha sido fácil. Tener un hombre y formar un hombre misionero, una esposa y que están haciendo cosas tan bonitas aquí en esta isla y en nuestras vidas es algo de reconocer. Vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojos y acompáñeme. Vamos a agradecer a Dios y a decirle a Dios: gracias, Señor. Bendíceles cada día, amén. Padre celestial, Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho, Señor, porque nos has mirado a nosotras mujeres, Señor, y has tomado nuestras vidas, has tomado las vidas, Señor, de estas mujeres, Señor, y han dejado un legado maravilloso, Señor. Gracias por sus vidas, por el esfuerzo, por las oraciones, Señor, porque ellas cada día se llenaron de ti para poder influenciar sobre sus hijos. Gracias, Señor, porque no solamente fueron mujeres que hablaron, Señor, de ti, sino que mostraron tu amor, Señor, tu gracia, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por nuestra hermana Mónica. Gracias, Señor Jesús, por el trabajo que ella hace, Señor. Gracias, Padre celestial, por todas las mujeres que alrededor del mundo, Señor, te sirven. Gracias, Señor, por las madres y mujeres que están aquí en este lugar, que te sirven y te servirán a futuro, Señor. Gracias por permitirnos servirte. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Oh, sigue bendiciéndonos, Señor Jesús, te lo pedimos. Sigue haciendo cosas maravillosas cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, dele un aplauso al Señor, porque Dios es bueno para con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por las mujeres? Mujeres esforzadas por la labor de Dios. Hermanos, ok, bueno. Jesucristo a mí me invitó, cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros, Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Bueno, pedimos al grupo Alabanza que nos dirija en un par de coros más. Continuamos con el orden del culto. Oh Dios, Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? tu amor Aleluya. nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Aleluya. En mi vida ha sido tan bien. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Con mi ser, con cada aliento, Cántale, hermano y amigo. yo cantaré de la bondad de Dios.
cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, all I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, all I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running, it's running after me. 'Cause your goodness is running, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running, it's running after me. 'Cause your goodness is running, it's running after me. 'Cause your goodness is running, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it's running after me. En mi vida ha sido bueno. Gracias, En Señor. mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gloria a Dios. Oh, hermano, esta mañana está la presencia de Dios. Gloria a Dios. En este lugar, adora al Señor. Glorifícalo a Él esta mañana. Aleluya. Su presencia es real en medio nuestro esta mañana. Por eso adóralo, glorifícalo, exáltalo a Él. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your love. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your love. It's your give you
Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, con un gloria a Dios podemos ponernos cómodos. Amén, gloria a Dios. I want to say to Atila, welcome. Isabel, bienvenidos. Bueno, los dejo con mi pastor, que Dios les bendiga. Sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. ¿Cuántos estamos contentos aquí adorando a Dios? Se siente la presencia de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Qué agradable, qué bendición estar aquí. Es una tremenda bendición podernos reunir para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Ana Olga, su familia, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerles aquí. Atila, always you are welcome with us. God bless you. Isabel, the same for you, ¿no? Welcome again. Dios les bendiga, nos alegra tenerles a todos con nosotros. Amén. Dios es bueno. Grítelo, hermano, Dios es bueno. Este Dios es bueno. Amén. Eso debemos de sentirlo cada día, hermanos. Amigo, cada día sienta la bondad de Dios. Cada día, cada día. Hermanos, que podamos admirar la grandeza del amor y la bondad de Dios. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es demasiado bueno. Cada mañana al despertar tenemos que reconocer que Él es bueno. El aire que respiramos, el nuevo día, el sol que sale, la vida que tenemos, las bendiciones que Él nos da. Hermano, todo como cantamos se lo debemos a Él. Amén. Así que cada mañana, hermano, que usted viva admirado con Dios. No viva triste, ni aburrido, ni lamentándose. Más bien dele la gloria a Dios. Más bien reconozcamos que Él es muy bueno. Porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos. ¿Sabe que hay gente, mientras usted y yo estamos aquí adorando a Dios, hay gente que está maldiciendo a Dios? Y Dios aún así tiene misericordia de ellos. Es por su amor, ¿no? Porque donde a usted o a mí, teniendo alguito del poder de Dios, alguien nos obrara así, yo creo que nosotros tendríamos a más de uno convertido en otra cosa. Si tuviéramos el poder para hacer algo con aquellos que no se manejan bien, creo que más de uno estaría en otra condición. Pero el amor de Dios, siendo tan grande, tan bueno, tan misericordioso, está ahí con nosotros. Amén. Gloria al Señor, y eso debe ser motivo para vivir muy alegres. Amén, hermanos. No se necesita dinero para ser feliz. Necesitamos a Cristo en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda esta mañana. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta a preparar, o no por vaya arriba. Si monta a preparar, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús está bien.
Jesus tá vindo, espera sua vinda. Se bom tá preparar, bom não por vai arriba. Se bom tá preparar, bom não por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Subi, subi, subi e não baja. Subi, subi, subi e não baja. Dios é bom Deus, alabe. Dios é bom Deus, proclame. Dios é bom Deus, alabe. Dios é bom Deus, proclame. Ela risa-me sim, ela vira mirão, ela pone mi pia para saber. Ela risa-me sim, ela vira mirão, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Señor, no me vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos ningún costra coma, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Gloria a nuestro Dios, amén. Bueno, en la semana que viene vamos a dar inicio a nuestra semana alabanza con un lema: una voz, un corazón y una adoración, amén. Los invitamos todos, es de mayo 22 hasta el 25 y vamos a ver el video promocional para que nos informen un poquito. 4 días, un solo misión. Un solo estéreo. Un coração. Una adoración. Botella Webs nos torta y junto para cantar un solo step. Dia sabra nos tiene un corazón humillado. ¿Y qué conocen día domingo?
Comida espiritual, onde conosca adorador de espírito e verdade. Y pan de bono, para el primer 50 romanos que llega a triunfar. Después del servicio de apapiamento, bota más que welcome para nosotros juntos en su presencia. Los últimos servicios especial para Abo Amigo. Y nos está finalizar con un tremendo concierto. Yes! Nos está guardando. Dia 22 a 25 de maio. Na Ipua. Bye, guys. Bye, bye. Amén, amén. Tenemos nuestra semana y tenemos diferentes actividades en la semana de alabanza. Para los que no comprendieron papiamento, rapiditamente se los voy a informar. El jueves damos apertura con el lema A una sola voz, donde todos están invitados. El sábado tenemos el lema de un corazón humillado. Y el culto de papiamento vamos a tener algo un poquito distinto. Vamos a estar obsequiando pan de bonos a los primeros 50 hermanos que lleguen al culto de papiamento. Amén. Amén. Así que los primeros 50 hermanos a las 8 de la mañana vamos a estar repartiendo este refrigerio. Y no es que solamente lleguen 50, no, sino que en el culto de papiamento puedan haber más hermanos y puedan invitar a los hermanos arubianos también. Después tenemos nuestra escuela dominical con un lema, mi vida en adoración al Señor. Y ya en la noche es más que una canción, amén. Y es un culto de encuentro de amigos, así que invite amigos para el culto final. Y ya entonces clausuramos con nuestro concierto. Bueno, hermanos, eso es toda la información. Que Dios los bendiga y los esperamos. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a aprovechar estos programas que tiene la iglesia. Son una tremenda bendición. La cita es el día jueves. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde está abierto el templo para que vengamos a orar, pedir a Dios por nuestras familias y prepararnos para el culto. Así que venga, gocémonos en la presencia de Dios. Toda esta semana los temas tienen que ver con la alabanza y la adoración a Dios. Hermano y amigo, el mundo no entiende y los seres humanos no entienden. Y bueno, gracias a Dios la iglesia lo entiende. Pero fuimos creados para adorar a Dios. Para eso fue creado el ser humano. Lástima que la gente no lo entiende, no lo hace, no lo vive. Pero el ser humano fue creado para adorar a Dios. Amén. Y Dios espera que nosotros, sus hijos, sepamos y entendamos la importancia de adorar y reconocer a Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. También, hermanos varones, este fin de mes, empezando desde el día 29 hasta el día 1 del mes de junio, se va a tener en la iglesia el Congreso de Varones. Amén. Amén. Con el lema hombres de verdad. Eso suena duro, ¿sí o no? Eso suena duro. Pues a uno cada que le preguntan a usted y uno saca pecho y dice, pero realmente queremos enseñar y hablar sobre cuál es el hombre que Dios de verdad quiere. Amén. Hombres de verdad en diferentes áreas de la vida. Algunas veces hemos dicho, hay personas que en la calle afuera ellos piensan que son hombres por su forma, su físico, pero esa palabra hombre va mucho más allá de simplemente una figura. Tiene que ver con la vida, la estructura, cumplir el propósito con el cual Dios lo creó, ser un líder espiritual en la casa, ser un ejemplo en la familia. Amén. Hermanos, hombres de verdad tienen que ver con aquellos hombres que en casa son un ejemplo. Espiritualmente, en todas las áreas de la vida, esos son hombres de verdad. Amén. Así que los esperamos, hermanos, día 29 estará iniciando nuestro evento. Vamos a ver el video.
hombres de verdad. Vivimos en una sociedad donde el hombre ha perdido su valor, pero Dios hoy en día está buscando esos hombres valientes y esforzados. La Biblia dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Así que te invitamos, hombres, a que tomes valor en este momento y nos acompañes en nuestro gran evento. Hombres de verdad, este 29 al 1 de junio tendremos nuestro gran congreso de caballeros. Te invitamos. ¿Quieres saberlo? Ven y lo descubrirás. Manténganse alerta, permaneciendo firmes en la fe y sean valientes y fuertes. No te pierdas esta bendición. Inscríbete por solo 50 florines. Gloria a Dios. Así que esperamos a todos nuestros varones en este programa. Amén. Así que, y no solo los mayores, los jóvenes. Yo no sé cuántos jóvenes ya inscribieron, pero los jóvenes son los primeros que han de estar ahí. Amén. Todos nuestros hermanos jóvenes deben de estar ahí. Es importantísimo para ustedes dejarse guiar, instruir, porque muchos de ustedes mañana serán esposos, padres, y necesitamos esos hombres de verdad. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar al Señor. Esta mañana estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por los que cumplen años y luego por las peticiones que hayan, amén, las necesidades que haya. Vamos a orar esta semana, están de cumpleaños la hermana Alba Castro, la hermana Rocío de la Rosa, el hermano Francis Hart, el hermano Marciano, el hermano Isaac Murillo y la mamá de nuestra hermana Fanny también. Ellos están de cumpleaños. También mi suegra y mi cuñado cumplen años esta semana, el 20 mi suegra y el 21 mi cuñado. Vamos a orar también que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Amén. Vamos a orar por Alison también, que Dios le bendiga y le ayude grandemente. Amén. ¿Alguien más me levantó la mano? ¿Por qué? Vamos a orar por Rebeca también, que Dios le bendiga, le ayude y que Dios bendiga a todos estos cumpleañeros. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, te damos gracias. Gracias, Dios maravilloso, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque día tras día, Dios, nos regalas tu favor, tu gracia, tu bendición, tu ayuda, tu dirección, Señor. Gracias por los hermanos que están de cumpleaños, Dios eterno. Te ruego que les bendiga, les ayude, les acompañes, estés con ellos, Dios eterno. Oh Señor, tu favor, tu gracia, tu bendición en sus vidas, Dios, en cada área de sus vidas. Ayúdales y bendíceles, Dios maravilloso. Oh, en sus vidas espirituales, ayúdales, acompáñales, guíales, mi Dios. En sus vidas de familia, guíales, ayúdales, Padre Santo. Oh, en el área material, Dios, sus metas, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, bendíceles, Dios eterno. Te pedimos, Señor, tu favor, tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones. Aquí hay bastantes peticiones. A veces leerlas todas no es tan fácil. Amén. Así que vamos a orar por ellas. Dice por Michelle, vamos a orar en favor. Michelle Stever, vamos a orar en favor de esta petición. Dios le bendiga. Pido oración por la señora Petrochi. Vamos a orar. Vamos a orar por salud de la señora Ludwina. Vamos a pedir en favor de ella. Oración por el abuelo
atentamente Martín. La hermana Marcia pide oración por Carmen Gil, por Ana Pérez y sus nietos. Vamos a orar. Bueno, aquí hay bastantes peticiones. Por mi prima Jorgelis Mejía, que Dios la ayude, una familiar del hermano Luis, que Dios sea obrando en favor de ella. Por la hermana Benet, vamos a orar por ella. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Katiana y nuestra hermana Yasmín. Está hospitalizada, está en UCI. Que Dios extienda su mano y obre. Amén, hermanos. Por William Andrés Morales también, por su cumpleaños. La hermana Fanny, oración por su señora madre. Bueno, acá también por otras hermanas, oración por la salud de Jonathan Ortega y por Jilin Hu. Vamos a orar, que Dios sea obrando y ayudando. Amén. Hermanos, no sé si alguien más tenga peticiones, pero Dios es bueno y las conoce. Hermana Bella, vamos a orar por la hermana Mónica también, que Dios sea obrando. Amén, hermanos. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Oremos todos. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias. Invocamos tu nombre en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que tú obres, que tú intervengas, que tú extiendas tu mano bendita, Señor, sobre cada hermano, hermana, amigo, visita, familiar de nuestros hermanos que están enfermos, necesitados, en problemas, en crisis, en angustias, en necesidades. Ayúdales, Dios, ayúdales, Padre Santo. Oh Padre bendito, tu favor, tu gracia y tu bendición, Señor, sea con cada uno de nosotros, Dios eterno. Oh Padre Santo, ayuda, Señor, interven en la vida, en la necesidad, Dios, de cada hermano enfermo, necesitado. Oh Dios, ayúdanos, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. El tiempo avanza. Libro de los Salmos, capítulo 127, vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 127, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Salmos, capítulo 127 y Salmo 128, vamos a leer estos dos salmos. Amén. Si me ayuda, Samuel. Salmo 127 y Salmo 128. ¿Han encontrado todos? Vamos a leerlo y vamos a prestar mucha atención a estos dos salmos. Amén. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con ellos, con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.
Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, hemos venido este mes hablando sobre familias. Ayúdenme. Familias en el propósito de Dios. Amén. Hemos venido hablando sobre este tema y hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios en la familia. Amén. Repitan conmigo, por favor. La presencia de Dios en la familia. Amén. Hermanos, estos salmos que estamos leyendo, el Salmo 127 y 128, hacen parte de un grupo de 15 salmos, desde el Salmo 120 al Salmo 134. Y esos 15 salmos eran salmos que son llamados salmos de subida. Y eran salmos que tenían que entonar, cantar Israel cuando iba subiendo hacia Jerusalén para encontrarse con Dios. Subían cantando esos salmos y alabando a Dios y glorificando a Dios. Amén. Pues dentro de esos salmos está el Salmo 127 y el Salmo 128. Y estos dos salmos, escuchen esto, hermanos, nos hablan del lugar que ocupa Dios en la vida de la familia. Yo le repito eso, el lugar que ocupa Dios en la vida de la familia. Amén. Padres y madres que están aquí, todos hijos también, necesitamos entender, comprender, saber, identificar el lugar que Dios tiene en la familia. Amén, amén. Hay que definirlo, hermanos. Escuchen esto, hay que tenerlo claro. Jóvenes que están aquí, personas que nos visitan. Qué bueno las personas que nos visitan. Nos alegra mucho tener muchos amigos aquí hoy con nosotros en el culto, ¿verdad que sí? Les damos la bienvenida, nos alegra inmensamente tener amigos con nosotros hoy. Pero qué importante que usted se vaya hoy de aquí entendiendo que Dios tiene un lugar muy, muy importante en la familia. Más que importante, Él es el todo. Él es el todo. Amén. Él es el todo. Él es el todo en la familia. Amén. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo aquí bajito, a ver si me suben allá un poquito. Permítame decirles, hermanos, en la iglesia hay 4 clases de cristianos. Yo les quiero repetir esto. En la iglesia hay 4 clases de cristianos o 4 grupos de hermanos que tienen una relación con Dios. Amén. El primer grupo, escuchen esto porque en alguno de esos grupos estamos nosotros. Amén. En alguno de esos grupos estamos nosotros. Número 1, hay un grupo de personas que hacen a Dios parte de sus vidas. ¿Sí? ¿Están conmigo? En la iglesia hay un grupo de personas que hacen a Dios parte de sus vidas. Amén. Número 2, hay otro grupo que también tienen relación con Dios y hacen a Dios parte importante de sus vidas. ¿Sí? Número 3, hay otro grupo que tienen relación con Dios, pero hacen a Dios lo más importante de sus vidas. Amén. Pero número 4, hay otro grupo que ellos han hecho de sus vidas una relación total con Dios. A eso hay que prestarle atención. Porque hay quienes Dios para ellos es parte de sus vidas y eso está bien. Pero hay quienes para ellos Dios es alguien importante en sus vidas y eso está bien.
Pero hay quienes, para ellos Dios es el más importante en sus vidas. Y eso está bien. Pero a donde debemos de llegar todos es a que nuestra vida gire en torno a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ser el más importante solo en su vida. Él quiere que su vida y mi vida gire en torno a Él. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, de otra manera, dicho de otra manera, lo que Dios quiere es que todo en la vida nuestra esté guiado y dirigido por Él. Amén. Amén. Y le voy a decir por qué. La vida y la familia, si no la construimos y la diseñamos bajo el cuarto punto de que Dios es el todo en nuestra vida y todo va relacionado con Él, la Biblia nos define y dice: en vano será lo demás. El Salmo 127 nos habla de lo que es Dios en la familia, el lugar que ocupa Dios en la familia. Y el Salmo 128 nos habla acerca de lo que Israel debía entender y conocer, que Dios es la fuente de toda provisión y bendición. Amén. ¿Están conmigo? El versículo 1 del Salmo 127, ¿cómo dice? Hermanos, les hago una pregunta. ¿Cuál es la palabra más importante de ese versículo? ¿Cuál es? No. La palabra más importante es en vano. La palabra más importante de ese versículo es en vano. ¿Y sabe qué nos está diciendo ese versículo el salmista? Escuchen esto, hermano. Ese salmo lo cantaba Israel cuando iban subiendo, cuando iban hacia Jerusalén a adorar a Dios. Iban las familias, papá, mamá con los hijos, iban subiendo e iban cantando con sus hijos. Y el cántico que cantaban es: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Trayéndolo acá, si Jehová no es si Él no es el centro de nuestra vida, perdimos todos nuestros esfuerzos. Seguían cantando: si Jehová no guarda la ciudad, en vano es que tengamos guardias y policía y seguridad. Hermano, el que guarda, el que controla, el que dirige es Dios. Así que ellos subían cantando esos cánticos y era necesario que las familias en Israel lo entendieran y lo supieran, hermano, que en vano es todo lo que hagamos si Dios no es el centro y es el que ocupa la parte fundamental de la familia. De nada servirá lo más. Usted puede dar consejos, instrucciones, orientaciones, pero si Dios no es el centro, en vano estamos construyendo. Si Él no es el centro, en vano estamos construyendo. Amén. Así que, hermano, permítame decirle qué es lo que el salmista nos está dando a entender con esto que él dice. El salmista lo que está diciendo es: miren, si Dios no es el centro de todo, si Jehová no edifica la casa, en vano todo lo que hagamos. Si Jehová no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano, esa palabra en vano está diciéndonos: mire, la vida no tiene sentido si Él no es el centro. Todo lo que hagamos será inútil si Él no es el centro. Se perderá el propósito de todo si Él no es el centro. Todos los que quieran levantar una buena familia tendrán que, para poderlo hacer y que les vaya bien, Él tiene que ser el centro. Amén. Si Jehová no edifica la casa, lo demás está perdido. Él tiene que ser el centro. Amén. Amén.
Así que, hermano, en vano será hacer, tratar, lograr, insistir. Hermano, el centro de todo se llama Jesucristo. Yo le repito eso. Sin Él, si Él no es el centro de la vida de nuestra casa, lo demás fracasará tarde que temprano. Tarde que temprano fracasará. Yo le quiero decir algo, hermanos, este edificio puede ser bonito. Se ve bonita la decoración, todo, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos que yo cada que entro y me hago allá atrás, yo digo, wow, Dios ha sido bueno y nos ayudó mucho en todo esto. Pero, hermanos, lo más importante de este edificio, ¿qué es? Estoy hablando del edificio. Las bases. Lo más importante de este edificio es lo que no vemos. ¿Sabe qué es lo más importante de este edificio? Lo que está, ni lo vemos, está allá debajo. Está guardado, está escondido, ni lo vemos, ni usted lo ve, ni sabe, ni se da cuenta. Pero allá abajo hay una cantidad de hierro, hay una cantidad de inversión en cemento de una alta calidad está debajo. Y aunque este edificio fuera muy bonito y tuviera toda esta decoración, si lo de abajo no está bien puesto, el día que tiemble en Aruba se va a tierra. El día que un huracán pase por acá se lo lleva. Se lo puede llevar también, no que no, pero ese cimiento determina la estabilidad y el futuro de este edificio. Pues yo le quiero decir algo, usted puede tener una buena casa física, usted puede tener buenos carros, puede tener sus hijos bien alimentaditos, bien bonitos, bien organizaditos, bien vestiditos, bien equipados de todo, pero si no los fundamentamos en el centro de todo, y el cual es Jesucristo, Él es la principal piedra del ángulo, Él es el centro, bajo Él se mueve todo. Él es el que nos sostiene, el que nos da el equilibrio, el que nos guía, el que nos mantendrá. Si eso no se lo enseñamos a los hijos, lo demás lo perdimos. Eso es lo que el salmista está diciendo. El salmista está diciendo, mira, por demás es que tú hagas lo otro. Lo otro te servirá, pero se quedará aquí, pasará, será un momento. Así que el centro de todo es Jesucristo, amén. Sin Él, hermanos, el fracaso está asegurado. Yo le repito eso, hermanos. Sin Él, el fracaso está asegurado. Por eso, hermanos que están aquí, y quiero dirigirme mucho a los padres hoy, padres que están aquí, los que van a ser padres. Y si usted ya tiene sus hijos grandes, usted es abuelo o será abuelo, préstele atención a esto. Prestémosle atención a esto, hermanos, porque el mundo hoy, mire, el mundo se ha embolatado y no queremos darnos cuenta. Y los cristianos caemos en el mismo ritmo de vida. El mundo piensa que si tenemos más dinero somos mejores. Hoy, siglo XXI, tenemos más dinero, mejores casas, mejores carros, más ciencia, más tecnología, más desarrollo. Tenemos internet, tenemos tecnología, tenemos en todo. Pero ¿dónde están las familias? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está la relación de familia? ¿Cómo viven las familias hoy? Hermano querido,
Todo el tiempo ha habido pecado, todo el tiempo se han destruido hogares, toda la historia de la humanidad han habido fracasos en el tema de familia. Oh, hermano querido, pero en este tiempo el ataque contra la familia y la destrucción de la familia y el subvalorar las figuras del hombre en la casa y todos esos elementos se han cambiado. Hoy los hombres han perdido su norte. Las mujeres perdieron su lugar. Ya, hermano, hoy todo ha cambiado. La vida de los hijos ya tienen otro pensamiento. La vida de familia está distorsionada. Así que tenemos todo lo demás y el mundo ha desarrollado en todo lo demás, pero perdió lo más importante, la familia. ¿Y dónde se destruye la familia? Cuando Dios no es el centro de la vida de la familia. Y hermano querido, escúcheme esto por favor. Decir que Él es el centro de la familia no es porque usted venga a culto, no es porque usted sea un hermano de la iglesia, ni porque cante, ni porque ore. Hay gente que viene, canta y ora, pero Él no es el centro. Ser el centro de nuestra vida, Él significa que todo lo mío gira en torno a lo que Dios dice. Así que escúcheme, hermano, vivo acorde a lo que Dios dice. Tengo mi relación con mi esposa acorde a lo que Dios dice. Ella tiene su relación conmigo acorde a lo que Dios dice. Nuestros hijos viven acorde a lo que Dios dice. Eso es cuando Él es el centro. Vivimos, actuamos y debemos ser y actuar acorde a lo que Dios dice. Trabajamos acorde a lo que Dios dice. Hermano, la Biblia no dice trabaja fuerte y cúmplele primero a tu jefe, a tu patrón, y todo sé muy puntual. Córrele el día de la cita, no le falle. Afánate si Él viene, dale el lugar que Él merece. No, la Biblia dice primero Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, Dios lo provee. Así que ese cántico tenía que cantarlo Israel cuando iban con su familia. Había que cantar: si Jehová no nos cuida, perdimos el año. Usted puede rodearse de escolta y cuidar su casa. Si Jehová no lo cuida, lo pierde. Usted puede ganar mucho dinero, pero si no tiene la bendición de Dios, tarde que temprano se pierde, o el mismo dinero lo hace perder. Así que se me puede perder el dinero, o el dinero me hace perder a mí, me hace desubicar. Lo que quiere Dios que entendamos, hermano querido, es que Él es el centro. Y si queremos estructurar familias en Dios y levantar nuestros hijos bien en Dios, hermano querido, Él es el centro. Amén. Así que todo en la vida de los cristianos, si queremos cumplir el propósito de Dios, hermano querido, es hacer lo que Dios dice. Y hacer lo que Dios dice es darle a Él el lugar que a Él le corresponde. ¿Están conmigo, hermanos? Digamos gloria a Dios. Las familias, escuchen esto, padres que están aquí. Hay que trabajar, sí. Hay que esforzarse, sí. Es que la Biblia, por eso el Evangelio es tan lindo y la Biblia es muy profunda. Alguien diría hoy aquí: bueno, pastor, si el trabajo entonces no es lo primero, entonces voy a dejar de trabajar. No, Dios lo devuelve del otro lado y le dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Así que si usted se recuesta del otro lado, Dios le dice: deténgase un momentico, mire la hormiga, oh perezoso. Amén. Así que Dios le dice: el que no trabaja, el que no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que Dios le dice: no es que te vayas allá, pero entiende que antes que tu trabajo soy yo. Yo soy el que proveo. Y hermano querido, si miramos nuestra vida, vamos a encontrar que muchas personas, Dios no es el centro. Dios es importante en sus vidas, o Dios es el más importante, pero no el centro.
Y allá es donde cada cristiano que quiera trabajar sobre su familia, necesitamos levantarnos, hermano, y darle a esto un valor más significativo, porque si Dios es el centro en nuestra casa, los hijos así lo verán. Amén. Vea, hermanos, yo no puedo, y ojalá usted no lo haga, venir al culto un día domingo porque es día de culto. Mucha gente hoy los domingos va a las iglesias. ¿Por qué va a las iglesias? Porque es día de culto. Entonces la gente dice, porque hoy es domingo. Entonces, eso no tiene, hermanos. Y la gente cree que ya quedó en paz con Dios. Es más, la gente cree que ya le pagó a Dios. Domingo, apúrese mi hijo, que eso es día de ir a la iglesia. Por eso nuestros hijos son malos cristianos y crecen confundidos. Porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos que es domingo, día de ir a culto. Sí, es día de ir a culto, es verdad. Pero esa es la enseñanza equivocada. Hay que enseñarle al hijo no solo que el domingo es día de culto, sino que toda mi vida y todo el día hasta la noche y los otros cultos son momentos y oportunidades de yo encontrarme con Dios y adorar a Dios y reconocerlo. Amén. Hay gente que nos dice, pastor, ¿y ustedes por qué van tanto a culto? Porque para nosotros Dios es el centro de nuestra vida. No es parte de nuestra vida. No es alguien importante de nuestra vida. No es el más importante, sí lo es, pero nuestra relación con Él no se basa en que Él sea el más importante. Toda nuestra vida gira en torno a quien Él es en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Su relación con Dios y la mía, todo lo demás debe de ir en torno a lo que Él es. Cuando eso es así, entonces usted y yo le vamos, el hijo va a ver, papá, el jefe le dice, es que no puedes volver a culto porque yo te necesito para el trabajo. Para el ascenso se acabaron la ida a los cultos. El ascenso y tengo que dar día a los cultos. Ay Dios, ¿y cómo voy a hacer? Y ahora, y entonces, déjeme, yo lo pienso, jefe, sí, piénselo. Y a los 2 días, jefe, no, sí, no hay problema, voy por el ascenso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el principal. Porque Él no es el centro. Si Él es el centro, yo tendré cuidado de todo. Y hermano querido, esto a veces explicarlo es un tanto difícil, porque nuestra vida no va más lejos, no por Dios, es porque nosotros hemos dejado a Dios allá relegado. Es porque Dios no es el centro, Dios es parte, y al ser parte de nosotros, Dios dice, bueno, tú me saludas de vez en cuando, ahí nos vemos de vez en cuando. Tú me buscas cada que tienes un problema, ahí nos vemos cada que tengas un problema. Es más, yo a veces hasta motivo a Dios para que yo no salga, porque cuando lo busco es cuando me va mal. Amén. Hermano querido, el hogar es el lugar, la familia es el campo de ataque del enemigo. Es donde más ataca el enemigo. Ataca al papá, ataca a la mamá, ataca a los hijos. Al papá lo desubica. Al papá le dice, tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que hacer esto, tienes que mirar esto, te falta aquello. Entonces uno todo lo vuelve en función de estar ocupado. A la esposa también le cambia su rol y la pone en otras funciones. No, mira, tú tienes que tener, alcanzar también aquello. La gente, el mundo, la sociedad le dice a ella, mira, es que esto, aquello, lo demás, de que tú haces esto, que tú te sujetas, que tú, eso no es así. Hermano, y va atacando el enemigo. A los hijos los ataca y los hijos le dicen a los padres, es que yo no pedí que me trajeran al mundo, a usted quién le dijo que yo le debo a usted, y todos los días le retroalimentan eso. Lo cierto es que el enemigo está atacando la familia todos los días y nosotros le seguimos esa idea. Así que hermano querido, lo que necesitamos nosotros hacer y entender
y yo quiero que usted y yo podamos comprenderlo, es que, hermanos, si queremos familias en el plano, en el diseño y como Dios quiere, tendremos que darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y Dios no es parte de mi vida, ni siquiera es importante en mi vida, ni el más importante. Él es el centro de mi vida. Por Él somos, por Él vivimos y en Él nos movemos. Es que, hermano querido, la Biblia lo dice, mire, la Biblia lo dice y nosotros nos cuesta y todavía nos resistimos. Créame que la mayoría nos resistimos a eso. Pero el Señor dijo, mire, todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él fueron creadas y Él es el que las mantiene. No yo, Él. Amén. Él. La Biblia dice, en Él somos y en Él nos movemos. Hermano querido, este mundo no funciona ni por usted ni por mí, sino por Él. Usted puede hacer lo que sea y la Biblia dice, no se añade un codo a su estatura. Así que Dios nos deja entender eso. La Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cómo nos cuesta entender eso? Por eso nuestra vida se sale de ese cauce. Y hacemos lo nuestro, y al hacer tanto lo nuestro, olvidando el lugar que Él tiene de ser Él el centro de todo y de reconocerlo, hermano, por eso fracasamos. En la familia, en lo económico, en los proyectos, en alcanzar las metas. Puede que salgamos adelante en un área, pero en otra no, porque necesitamos ponerlo a Él en el centro. Y ponerlo a Él en el centro significa que cada hombre, cada padre de familia, cada líder necesita en su casa reconocer a Dios y darle su vida total a Dios y permitir que sea Dios el que dirija su vida en todas las áreas. Amén. Digamos gloria a Dios. Vean, hermanos, el Salmo 42 dice en el primer versículo, Salmo 42, mire la expresión de este salmo, de este salmista. Lean conmigo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Hermanos, ¿qué hace el animalito, el ciervo? ¿Qué hace el animalito? ¿Qué hace? ¿Y brama por qué? Porque tiene sed, porque quiere agua. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el salmista? Él pastoreaba esos animalitos. Él era pastor de esos ciervos. Y él veía que cuando el animal tenía sed, se desesperaba. Y empezaba a bramar. Y con ese bramido estaba pidiendo, suplicando, anhelando, necesitando el agua. El salmista dijo esa misma palabra. Él dijo, así como el siervo se desespera por el agua, yo me desespero por Dios. Y yo quiero preguntar esta mañana, ¿nos desesperamos por Dios? ¿O es Dios después de que a mí me queda tiempo? Me desespero por Dios y anhelo ir a la iglesia y encontrarme con Dios, o yo es del domingo que tengo que ir al culto. El salmista lo que estaba diciendo era otra cosa totalmente diferente. Él dijo, mire, así como ese animal se desespera, así yo quiero estar cerca de Dios, así yo quiero escuchar de Dios, así yo quiero alabar a Dios, así yo quiero encontrarme con Dios, así yo quiero estar en sus atrios, así yo quiero estar en el templo, así yo quiero oír la palabra, así yo quiero cantar, aplaudir, vivir mi vida con Él. Amén. El salmista dijo, hermanos queridos, escuchen esto. El salmista dijo, anhela mi alma. Y aún algo ardiente, él dijo, y aún ardientemente deseo la casa de Dios.
El salmista dijo: a mí todo el que me dice que vaya a la iglesia, ¿qué dijo él? ¿Sabe que hoy muchos cristianos cuando ya fuiste a culto? Pero usted, ¿cuál es la cosa? Pues, ¿cómo que a toda hora culto? Yo hay gente que no viene a la iglesia. Hermano, mire, pues es mi labor de pastor, y le escribo a algunos hermanos: pastor, ¿pero por qué tiene que decirme? Porque no fui a un culto. Ni siquiera, gracias hermano, pues también. No, pastor, el que no me vea un día no es que me he descarriado. Pues el salmista dijo, el salmista no decía así, el salmista dijo: yo me alegré con todos los que me escribían, hermanos. Si hubiera WhatsApp en ese tiempo, el salmista hubiera dicho: yo me alegré con todos los que me escribían el mensaje de WhatsApp. ¿Por qué no fuiste al culto? ¿Por qué no te vi cantando? ¿Por qué no te vi aplaudiendo? ¿Por qué estabas apagado? ¿Por qué estabas desanimado? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hermano querido, amigo que está aquí, si queremos levantar bien nuestra familia, debemos empezar a arreglar algunas áreas de nuestra vida. Y una de esas es que Él es el centro. ¿Y para dónde vas? A adorar a Dios. Y tan temprano, pero el culto empieza a las 10:30. Sí, pero yo tengo que llegar temprano. Es porque yo voy a encontrarme con Dios. ¿Qué va a decir ese hijo que está viendo a su papá que su papá le dice: hijos, nos vamos a adorar a Dios? ¿Qué dice ese hijo? Él empezará a ver: mi papá cómo corre, cómo le gusta a mi papá lo de Dios. Y lo veo, ese niño llega a la iglesia y mira a su papá, y su papá no está allá. No, su papá está adorando a Dios y glorificando a Dios. La mente de ese niño está creciendo con otra visión. Pero si es a la hora del culto y hay una película buena y es hora del culto y el papá la mamá va a salir y el papá, pero ya se va a acabar, ¿qué va a decir el niño cuando tenga la película buena él y él pueda decir: espere que se acabe la película, espere que se acabe el programa? Hermano querido, hay cosas que hay que cambiar. El centro de todo es Él, aleluya. Y cuando así sea, su vida, mi familia, mis hijos van a tener una visión de la vida diferente. Digan gloria a Dios. Hermanos queridos, las oraciones de los hombres de Dios en la antigüedad no se parecían mucho a las de nosotros hoy. La mayoría de nuestras oraciones son: Señor, dame, ayúdame, dame trabajo, dame salud. Señor, cuida bien los hijos, ¿no? Señor, ahí te los entrego. Señor, mi esposo. Señor, mi esposa. Eso está bien, pero así no oraban los antiguos. A Job era recto con Dios, fiel a Dios. Job, se te murieron las hijas, todos completicos. Job, se murieron todos tus ganados y ovejas. Job, vinieron los enemigos y se llevaron todo. Job, se acabaron los cultivos. Y de repeso enfermo. ¿Y cuál de esas mañanas se levantó Job a decirle a Dios: Señor, vuélvame, deme más ganado, deme más fincas, deme más esto? Job se levantó y dijo: si yo supiera dónde encontrar a Dios, yo anhelo ir a encontrarme con Dios, quisiera hablar con mi Dios. Hermano, las oraciones de nosotros son de Dios: dame Dios, que necesito, Dios, provéeme. Las oraciones de ellos eran: Señor, permíteme estar más cerca de ti, permíteme encontrarme contigo, permíteme abrazarte, Señor, permíteme cantarte hoy en la iglesia, permíteme hoy entrar con alegría por los atrios del templo. Y cuando yo le cante a Dios
y yo venga como Él dice. El Salmo 100 dice, cuando entres por esa puerta. Mire, vamos al Salmo 100 un momentico. Perdone que me demore, pero es que esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y lo repetiremos 1000 veces. Y 1000 veces hay que volverlo a repetir otra vez. Queremos mejores familias, hermanos, mejores familias. Papá, mamá, tu hijo no será mejor porque le des una mejor universidad. No. Ni porque le des un mejor carro, ni porque le resuelvas toda la vida. Tú te puedes matar toda la vida resolviéndole a tu hijo su situación, sus necesidades, sus problemas, y te contestará de la misma manera que si no le hubieras dado nada. La ley de la vida. Pero mire lo que dice el Salmo 100, mire, eso lo dijo Dios a través del salmista. ¿Qué nos dijo Dios? Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová ¿con qué? Con alegría. Cuando tu hijo lo vea, tu hijo va a quedar impactado. Sirvan a Jehová con alegría. Y mire lo que dice el versículo. Reconoced que ¿quién? Que Él es Dios. Reconozca, hermano, mire qué bonito venir a este lugar y vivir cada día diciendo y enseñándole a los hijos, hijo, Él es Dios. Mamá, ¿por qué te levantaste hoy de primero? Lo que hiciste fue orar, porque tengo que hablar con Él, es que Él es Dios. Papá, pero ¿por qué tú lo primero que haces es reconocer a Dios? Porque Él es Dios. Reconozcan que Él es Dios. Reconozcan que Él nos hizo a nosotros. Nada de lo que tenemos lo hicimos nosotros. Ese sol no está allá por mí, ni la luna, ni las estrellas, ni el mar, ni esta isla, ni ningún país, ni la tierra da comida porque yo le diga. Él es el que diseñó todo, el que nos dio la vida. Así que hay que reconocer que Él es Dios. Y si tu hijo lo ve, lo va a entender. Si tu hijo lo ve en ti, lo va a entender. Y no importa dónde vaya, él va a saber, yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios. Pero si eso no lo ven en nosotros y no, Dios no es el centro, los hijos cuando se van, se embolatan. Sí, hay hijos que se van por allá y no, yo ahora sigo esa Buda. No, yo ahora sigo, no, mi Dios es elefante. ¿Ah? No, yo ahora, pero algo pasó, algo no vieron, algo falló, porque el versículo es muy claro. Instruye al niño en su camino, instrúyelo, y cuando fuere viejo no se va. Pero hermano querido, otra vez les digo, hay que prestar atención a esto, porque sí se nos van muchos jóvenes de la iglesia que crecieron en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no debe ser parte de mi vida, ni alguien importante en mi vida, ni el más importante. Mi vida debe girar en torno a Dios. Y cuando tu hijo lo ve, tu hijo le va a decir, nos vamos a adorar a Dios. Así que el salmista dijo, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El salmista dijo, mire, cuando vayan a la iglesia, entiendan que nosotros somos de Él y que Él es el que nos cuida. Vea, hermano querido, no es puede que sí, usted haga una parte, hay una parte que es nuestra, pero hermano querido, nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, pero detrás está Dios. Él nos regaló el día, Él nos regala la salud, Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría, Él nos da la capacidad, Él nos mantiene, Él nos enseña. Hermano, todo se lo debo a Él. Y si no lo entendemos, vamos a fracasar. Amén. Luego el versículo 4 dice, mire cómo dice, entren por sus puertas. Cuando vengas, entra por sus puertas.
la carrera. No. Una vecesita por allá cuando puedas. No. Entra por sus puertas con acción de gracias. Cuando pases por esa puerta, tienes muchos problemas, pero hermano, a veces nuestras oraciones es: Dios, dame, ayúdame, solucioname. Y Dios dice: no, entra por sus puertas alabándome, reconociendo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Antes de pedirme, reconoce todo lo que tienes. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y Él dice: alabadle y bendigan el nombre del Señor. Y luego entiendan porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano querido, si lo hacemos, los hijos van a decir: wow. Pero para papá lo más importante es Dios. Amén. Hermano querido, eso necesitan verlo los hijos, que Él es el centro, que Él es el primero, que en la casa lo que hacemos lo hacemos bajo la dirección de Dios. Pero hermano, nosotros le corremos a la vida, le corremos al trabajo, le corremos a los jefes, le corremos a la gente. Pero hermano, a veces lo más importante se nos olvida y los hijos crecen con esa confusión. Decimos unas cosas, pero en nuestra vida, en el plano real, es otra cosa. Y Dios dice: no, entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Y qué? Dígale a sus hijos: hijos, es que este Dios a quien yo le corro, a este Dios a quien le canto, a este Dios a quien voy a la iglesia a adorarle, no importa si hay muchos cultos, si hubieran más iría. Es que a Él se lo debo todo. Su misericordia, hijo mío, es para siempre. Papá, pero ¿por qué cantas así? Porque Él es muy bueno. Papá, pero ¿tú por qué lloras? Admirado de ver el amor de Dios. Papá, ¿y por qué levantas tus manos así? Porque es que Él es digno de que yo le admire, que yo le alabe, que yo le glorifique, que yo le lleve mi corazón. ¿Qué crees que va a pasar con ese hijo? Ese hijo en el culto no se queda así. No se queda así. Ese hijo dirá: hay que adorar a Dios, hay que cantar a Dios, hay que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que le dijo su papá: porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es misericordioso. Hermano querido, si lo hacemos y ellos lo ven, ellos lo harán también. Yo quiero invitarle a que pensemos en ello. Hoy estamos viviendo épocas muy difíciles en el tema de familia. Muy difíciles, hermanos. Totalmente. El problema no es que el mundo esté mal. El problema es que los cristianos no nos demos cuenta que ese ataque lo vemos todos los días. Y que a veces vivimos con cierto grado de indiferencia a la realidad. O creemos que nuestros hijos van a ser cristianos automáticamente. No van a ser cristianos automáticamente. Y no se van a quedar en Dios si no lo ven en nosotros. Y no van a aprender a adorar a Dios si no lo ven en nosotros. Amén. Amén, hermano. Necesitamos prestarle atención a que Dios sea el centro de la familia. Préstenle atención, total atención. El salmista dijo, hermanos, y apenas vamos a entrar en el pasaje bíblico. Bueno, será en otro culto. Pero el salmista dijo: el centro de todo es Él.
díganle a los niños y a las familias, cuando vayan cantando, cuando vayan hacia Jerusalén, entiendan que Él es el centro. Hermano, tu mayor motivación debe de ser estar en Dios, venir a la iglesia, correr para Dios. Por eso nuestros hijos, muchos hijos crecen lejos de Dios, negando a Dios, hablando de Dios porque no lo vieron en nosotros. Y hermano querido, lo que Dios quiere es que toda nuestra vida esté en relación con Él. Si usted hoy va a la psicología, también nos están destruyendo la familia desde sus conceptos psicológicos. Claro, no los cristianos, pero desde el concepto de lo que a veces nos dicen, deja que Él tenga libre desarrollo de la personalidad. Si Él quiere decir que un burro es Dios, ese es su Dios. No, ahí tiene que entrar papá y mamá. Yo he escuchado hermanos que me dicen, pastor, yo a mi hijo lo dejo que él elija. No, tú no puedes decirme que dejas que tu hijo elija a Dios siendo un niño y tú no lo dejaste elegir cuando era niño, que no fuera a la escuela. Ningún padre dice, yo dejé que mi hijo eligiera no comer. ¿Usted qué hizo? Lo hizo comer. Es que no como. Usted se inventó todo, pero hay que ayudarlo a que coma. No quiero ir a la escuela y usted hizo todo para que fuera a la escuela. ¿Y por qué con Dios Él tiene derecho a elegir un niño? Debes de enseñarle quién es Dios. Y cuando él ya crezca, está enamorado de Dios. Y por eso le va a ir bien. No hemos entrado a los pasajes bíblicos, pero el Salmo 127 nos dice, mire, los hijos son una herencia mía. Son una herencia del Señor. Cuídenme bien la herencia, administrenme bien la herencia, eduquen y formen muy bien mi herencia, porque de ustedes depende que ellos mañana cumplan el propósito con el cual yo se los entregué. Y el Salmo 128, y después, como le digo, hablaremos de ello, pero el Salmo 128 nos dice que Él es el que lo provee todo. Bienaventurado, mire hermano, mire lo que dice el Salmo. Bienaventurado el hombre que es gran trabajador. Bienaventurado el hombre que no falló con nada en la casa económicamente. No, eso está bien. Bienaventurado el hombre que no le quedaba tiempo de ir a la iglesia, pero era muy responsable en lo demás. No, bienaventurado el hombre, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Ese bienaventurado, verso siguiente. Cuando coma, mírelo hermano, ahí está el secreto. El secreto no es tanto trabajo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bendito serás, bienaventurado serás. ¿Y qué? Te irá bien. Te irá bien. Amén. Eso no lo escribí yo, eso lo dice Dios en su palabra. Te irá bien. Hermano, es que hay que enseñar a los hijos que sean trabajadores. Uy, hermano, hay que hacerlo. Sí. Corre y enséñele a su hijo a ser valiente, trabajador, esforzado, decidido. Pero hermano, antes que eso, enséñale a amar a Dios y que vea en nosotros el temor a Dios. Amén. Y mire la bendición de Dios. Mire la mujer del hombre que teme a Dios. Tu mujer, ¿qué? Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid, hermano, la vid es un árbol milenario. Árboles de muchos años. Fueron la economía de Israel por muchos años. Así que la Biblia dice, tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados.
Y mira lo que pasa con tus hijos cuando tú me das el centro y me reconoces y me das el primer lugar y entiendes quién soy yo. Mire lo que dice: tus hijos serán como plantas de olivo. Hay olivos que tienen, la gente dice que tiene 500, 600 y 800 años. Tus hijos serán, devuélvalo, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué varón no quiere que su esposa sea como una vid y que sus hijos sean como un olivo alrededor de él? Y luego el versículo siguiente dice, versículo 5: he aquí, así será bendecido el hombre que ¿qué? Hermano querido, el centro de todo no es el dinero. El centro de todo no son las casas, ni los carros, ni los viajes. El centro de todo en la vida, si queremos que nos vaya bien en el hogar, con la esposa, con los hijos, con los nietos y las generaciones que vienen, es que reconozcamos que Él es el Señor de todo en nuestra vida. Él es el primero y Él es el último, y que todo se lo debo a Él. Vamos a orar a Dios. Yo no sé quién sea Dios para nosotros, pero hermano querido, necesitamos entender y conocer a Dios. Hay que conocer a Dios, porque la mayoría de seres humanos, su vida con Dios, Dios es parte de sus vidas. Hay personas que Dios es importante en sus vidas, pero hay quienes para ellos Dios es el más importante. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Él no quiere ser parte de tu vida, ni alguien importante de tu vida, ni el más importante. Él quiere ser el que dirija tu vida. Cuando Él dirige mi vida, todo lo mío camina en función a Él. ¿Por qué estás aquí? Porque Él es Dios. Hermano, amigo, no caminemos con Dios por lo que Dios nos da. Camina con Dios por lo que Él es. No es por lo que Dios me dé. Sí, Dios me puede dar dinero, Dios puede cambiar mi vida, proveerme mil cosas, pero ese no es el centro. Camina con Dios por quien Él es. Que tus hijos vean en ti: papá, otra vez a culto. Y dile: sí, hijo, es que a Él se lo debo todo. Mamá, te veo cantando. ¿Y por qué cantas? Porque estoy admirada de cómo Dios ha sido tan bueno conmigo. Mamá, y tenemos problemas. ¿Y por qué estás contenta? Es que el problema es una cosa, pero Él es el centro de mi vida. A Él se lo debo todo. Lo anhelo con toda mi alma y con todo mi ser. ¿Por qué no cierra sus ojos y piensa en su familia y en sus hijos y le dice a Dios: Señor, ayúdame para que mis hijos puedan ver en mí no alguien que tú eres parte de su vida, ni alguien importante, ni el más importante. Ayúdame a enseñarle a mis hijos que mi vida se mueve en torno a ti. Compro en relación a que tú eres mi Dios. Vendo en relación a que tú eres mi Dios. ¿Cómo trabajo? En relación a que tú eres mi Dios. ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque Él es mi Dios. Todo en los hijos de Dios camina en relación a quien Él es. ¿Por qué no le dice a Dios que lo ayude esta mañana? Dígale: Señor, ayúdame. Hable con Dios. Cristo bota centro de turcos. Cristo bota centro de turcos.
Hermano, esta oración es importante. comienzo tena fim. Es importante. E sempre luta aqui. Él es el centro, hermanos. Él es el primero. Cristo bota centro de mi vida. Si no es el centro, todo será en vano. Cristo bota centro de mi vida. Si Él no es el centro, Foi começo até no fim. Dios. Bota, e sempre luta Cristo. Oh, aleluya. Cristo, nada nota conta. Sí, Señor. Nada rima el mundo aquí. Señor, bota el centro. Cristo bota centro. Oh, Dios, bota el centro. Consagra e rompivo. Cristo Jesus bota centro de turco. Oh, Dios. Él es el centro, jóvenes. Cristo bota centro de familia. Sí, Señor, aleluya. Cristo bota centro de família. Foi começo até no fim. Luta, e sempre luta Cristo. Oh, aleluya. Cristo, Sí, Señor. nada conta. Nada arriba el mundo aquí. Cristo bota centro. Sí, Señor, amén. Turco sana y rompivo. Cristo Jesús. Bota el centro, Dios. Corazón te cielo, Cristo bota centro, riba turcos atrás rompivo, foi mi corazón te cielo, Cristo bota centro, riba turcos Hermanos, que así sea. Que así sea, iglesia. Que Él sea el centro. Cristo bota centro, riba turcos atrás rompivo, foi mi corazón te cielo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, amén, 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 aleluya. Aleluya. Cristo bota centro de iglesia. Él es el centro, hermanos. Cristo bota centro de iglesia. Padres, Él es el centro. Todo día me ser dobla. Y tu Aleluya. venga a confesar con boca. Él es el centro, hermanos. Él es. Cristo. Oh, aleluya. Cristo. 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 Oh, Él es el centro, Él es el centro. Por mi corazón te cielo,
Bota centro de tu Oh, aleluya. Bota centro Gloria a de tu Dios. Gloria a Dios. Que Él sea el centro de toda nuestra vida. Démosle gracias a Dios, hermanos. Y que Dios nos ayude a todos. Amén. Nuestras familias son muy importantes. Hermanos, su familia tiene un valor incalculable. Así que hay que estructurar nuestra vida para poder ayudarlos a ellos. Señor Jesús, gracias. Infinitamente gracias por tus favores, tu gracia, tu bendición, tu ayuda. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos acompañes, que nos des sabiduría, Dios. Sabiduría ante todo, danos sabiduría, ayúdanos a adquirir sabiduría para vivir y para guiar a nuestros hijos y nuestras familias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. María, digámosle a Dios.